Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy iniciamos nuevo tema, nueva programación. Y el tema a iniciar, Ponchito, es fisiología del entrenamiento. Aprovecho para darte la bienvenida. Ponchito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, hola a todos por ahí. Un gusto estar con el profesor Alfonso Israel, de nuestros especialistas en las ciencias médicas dentro de las marcas que componen las empresas, donde tenemos la oportunidad de compartir con todas las personas la información que es de utilidad, consideramos. Y espero que esta no sea la excepción. Así que sin más ni más, Ponchito, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que sería este video número 1, la fibra muscular. Entonces, Ponchito, pues yo quisiera que nos explicaras todo lo que las personas necesitemos saber, todos los que nos dedicamos a la musculación, al fortalecimiento, al entrenamiento, qué necesitamos saber, tanto usuarios como atletas, entrenadores, etcétera, al respecto. Así que, Ponchito. Muy bien, pues vamos a platicar entonces un poquito al respecto de nuestras queridas fibras musculares, propiamente con lo que nos movemos básicamente. En este caso, bueno, vamos a aterrizarlo lo más sencillo posible para que sin problema quede grabadísimo, ¿va? Entonces, en un primer punto, podríamos decir que tenemos tres tipos de fibras. Por ahí en algún momento hicieron algún ajuste con nuestro sistema cardíaco, pero podemos considerar músculo cardíaco, músculo estriado o esquelético y músculo liso propiamente de nuestros órganos. ¿En cuál nos enfocamos en el entrenamiento? En el músculo esquelético, que es el que propiamente hace uso de las palancas generadas por el sistema esquelético para podernos mover o entrenar cualquiera de las cosas que queramos desarrollar en ese punto. Entonces, propiamente, ¿qué es nuestra fibra muscular? Pues va a ser un conjunto, obviamente son células que están interactuando a través de filamentos de proteína o aminoácidos. Y entre ellos hay una pequeña interacción, una superposición entre una y otra para poder interrelacionarse y que se lleven a cabo las contracciones musculares con las que trabajamos en el entrenamiento o con las que realizamos todos los ejercicios, ya sea con pesas en el equipo cardiovascular o con lo que tú prefieras en los diferentes entrenamientos con los que podemos contar. Ok, sí, vamos claros, Ponchito. Es increíble la didáctica que tienes para enseñar, de verdad. Siempre se te ha reconocido, tanto nosotros como tus alumnos. Entonces, qué bueno, qué gusto escucharte, en serio. Regularmente vemos tarjetería española, pero bueno, ahora vamos a jugar entonces con las fibras musculares. Ok, Ponchito. De ahí, por ejemplo, ya teniendo ese ajuste de las fibras, propiamente, ¿qué es lo que tenemos que ver de interacción en el entrenamiento? Una, que obviamente dependen de nuestro sistema nervioso. Lo pienso, lo hago, solamente que ya es automático, ni cuenta, a lo mejor nos damos que queremos contraer un músculo, hacer un movimiento y se hace en ese momento. ¿Qué es lo que entonces vamos a integrar ahí? Nuestra querida unidad motora, propiamente la neurona del sistema nervioso, motoneurona, si le quieres ver ya un tema un poquito más aterrizado, y la conexión con la placa motora o las fibras musculares. ¿Para qué? El sistema nervioso diga, contrae, y entonces viaja ese impulso nervioso, llega a la fibra muscular y se contrae. Y ahí podemos ver entonces, ahora sí, la integración total del sistema neuromuscular, el trabajo que se hace por parte del sistema nervioso en todo su conjunto y cómo llega a la placa motora para poder interactuar. Depende obviamente de lo que tú quieras hacer, qué tipo de fibra se active, cuántas neuronas van a estar desprendiendo ese impulso eléctrico para que se active. Tal cual, no va a ser lo mismo conectar un pequeño microondas a conectar tal vez toda una estructura eléctrica más grande. Entonces, dependiendo de lo que quieras mover, la cantidad de fuerza, el tamaño del impulso, la intensidad, la duración que tiene que generar el sistema nervioso para poder hacer el movimiento. Esto es interesante que lo conozcamos porque en las clases anteriores, Ponchito, ya hemos tocado temas de nutrición y de entrenamiento de fuerza en métodos y en técnica, etcétera. Y esto es como que la parte del funcionamiento, cómo es ese estímulo del que hemos hablado en otras ocasiones, cómo lo recibe el cuerpo, cómo hace posible
me voy a adelantar un poquito, las adaptaciones que están buscando las personas en su entrenamiento, pero esto es relacionado a eso, porque en las otras clases no se está profundizando en este tema, abordamos únicamente métodos, técnicas, sistemas de entrenamiento, un poco de alimentación, pero esto es lo importante, bueno, esto es lo complementario para todas aquellas personas que necesitemos saber cómo funciona todo lo que ya venimos aprendiendo previamente. Ok, pues si ya tienes los métodos, ya tienes por ahí un poquito de la alimentación previa, durante, posterior al entrenamiento y la técnica ya está más analizada con base en tu anatomía, en tu estructura, en los rangos que tengas tú de movimiento, ¿qué es lo que nos tocaría entonces revisar? Propiamente dentro del método que vas a llevar a cabo, ¿cuál es tu objetivo de entrenamiento? Vamos por adaptaciones en cuestión de generar o desarrollar más masa muscular, en tratar de controlar esa llantita que de repente por ahí no nos hace tan felices o nos impide quitarnos la playera en la playa. Entonces, dependiendo de esos objetivos, va a ir de la mano con qué estímulo vas a generar para tus músculos y que reaccionen de determinada forma. En este punto, ¿qué es lo que deberíamos de considerar? Una, si mi objetivo es cargar mucho peso, cargar poco peso, peso moderado, con base en quiero desarrollar fibras, quiero generar más resistencia a nivel cardiovascular y obviamente a nivel muscular, o simplemente quiero mantenerme porque ya logré parte de mis objetivos o estoy iniciando, estoy en un acondicionamiento físico. Entonces, de eso depende la resistencia opositora o propiamente cuánto vas a cargar. La mancuerna de 5 kilos o la mancuerna de 20 kilos. Y dependiendo de eso, ¿qué va a pasar? Básicamente vamos a tener una contracción muscular que depende de 3 elementos súper sencillos. De ahí podemos profundizar y profundizar, pero vamos con la primera base. Vamos a tener entonces en un primer punto la latencia, el tiempo que va a tardar el sistema nervioso en mandar la señal al músculo para decirle contrae o relaja. Entonces, esos milisegundos que son propiamente imperceptibles, bueno, es el tiempo de latencia. De ahí llega el impulso, se electrocuta la fibra. Entonces, ¿qué pasa cuando llega ese impulso? Se da la contracción, propiamente, cuando hay tensión en el músculo, se genera tensión entre los filamentos. Y cuando se va ya la tensión, tenemos la etapa de relajación, en la que el músculo regresa otra vez a su estado original. No se estira, solamente regresa a su estado original previo a la contracción. Para todo eso, bueno, hay un sistema por ahí de energía química, energía eléctrica, que logran esa interacción y tiene que reiniciarse para volverlo a hacer. Ahí es donde entran los temas que seguramente ya por ahí platicaron de la alimentación para poder tener otra vez la energía y que se reinicie la célula y pueda hacer 3, 4, 5, 6 repeticiones o la cantidad que necesites de acuerdo al método. Con esa base vamos entonces a requerir los pesos adecuados, las repeticiones adecuadas con la técnica del método que estés utilizando para lograr tus objetivos. Y en ese punto hay que contemplar esas 3 etapas de la contracción muscular como parte del funcionamiento de los músculos, que son irritables o excitables, o sea, susceptibles a que llegue el impulso nervioso. Son contráctiles. Entonces van a poder generar esa fuerza, esa tensión, esa contracción y también son elásticos, es decir, que tienen esa capacidad de cambiar de forma, acortarse o alargarse sin deformarse, sin que sufran daño. Y de ahí parten los beneficios de la actividad física de acuerdo al peso que tú vayas a cargar, a las repeticiones que vayas a ejecutar. Ok, recuérdanos esos 3 elementos, Ponchito. Vamos entonces por latencia, el tiempo que tarda en llegar el impulso a la placa motora, al músculo, la contracción como tal, y de allí tenemos la relajación. Y depende obviamente de los tipos de fibra que estemos activando, tipo 1, tipo 2, y dentro de las tipo 2, tipo 2A y tipo 2X o 2B, dependiendo los autores que te guste revisar, puede estar mencionada como X en la mayoría o como 2B. Y van a activarse propiamente dependiendo de lo que quieras hacer. Mucha energía, mucha fuerza, poca fuerza. ¿Y cuánto tiempo vas a requerir esa activación? Oye, Ponchito, y platícanos, a ver, es sumamente importante para todos conocer por qué el nombre de las tipo 1, por qué el nombre de las tipo 2, que se conocen también como blancas, rojas, y eso es una confusión para las personas que en ocasiones nos estamos introduciendo a la fisiología.
porque muchos de los libros y muchos de todo lo que hay de información es muy abrupto todavía y las personas que no tienen estudios previos o conocimientos previos, de repente llegar y encontrar esta terminología es un poquito pesada, sin imaginar que todo lo que viene después es mucho más pesado. Entonces, si nos cuentas un poquito de las fibras, Ponchito, de los tipos. Ok, perfecto. Diría un amigo, en aquellos días, cuando Adán era joven, vamos a remontarnos un poquito a ese tema, porque siempre pasa que lees a lo mejor el artículo nuevo que acaba de salir y ya es la máxima autoridad en el mundo mundial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustentar un poquitito para saber de dónde viene cada uno de los elementos. Entonces, en un principio teníamos fibras lentas, fibras rápidas, fibras rojas, fibras blancas. ¿Y a qué se refería eso? Pues propiamente a lo que podíamos observar ya en los estudios, en la histología, en el microscopio, por ejemplo. Vamos a entender que quien hace el transporte de los nutrientes, etcétera, a cada una de nuestras células, pues es la sangre. Y la sangre propiamente para captar gases, específicamente oxígeno y dióxido o bióxido de carbono, necesita de hemoglobina. Y casualmente la hemoglobina es roja. Entonces, entre más hemoglobina tiene una fibra muscular, pues va a tener una coloración más rojiza o más roja contra una fibra que carezca un poco de estos elementos por el tipo de metabolismo con el que funciona. De ahí podríamos decir entonces que teníamos por eso fibras rojas, las que son más cargadas de hemoglobina, que utilizan más oxígeno para la producción de su energía, y por otro lado las fibras blancas, que son las que carecen un poco de esa hemoglobina porque no necesitan como tal el oxígeno en esa generación de energía. Y de ahí viene el color rojo, el color blanco, y por otro lado, rápidas o lentas, porque las blancas son de fuerza, son de potencia que se asocia a la velocidad, a que se activan rapidísimo y aparte generan mucha fuerza. Y las rojas, que utilizan oxígeno, son las que propiamente utilizamos todo el tiempo o cuando corremos, porque pueden generar igual mucha cantidad de energía, pero no de golpe, ahora sí, literal, en pagos chiquitos o en una sola exhibición. ¿Quieres dar el pago completo? Fibras blancas, porque necesito la energía de golpe y ahí está. Pero si puedo hacer pagos chiquitos, me voy por las rojas y voy liberando energía, mucha a la mejor, pero paulatinamente y me da más tiempo de actividad. Después evolucionó entonces a las fibras 1 y a las fibras 2, que todavía las podemos encontrar hasta en inglés como slow twitch y fast twitch. Y de ahí entonces cambia las tipo 1, las tipo 2, las tipo 1 como aeróbicas, como oxidativas o rojas, y las tipo 2 blancas, glucolíticas o de potencia. Y todavía tenemos otra división, porque hay fibras intermedias, son las que están como que llevando y trayendo entre una y otra, que tienen características de las blancas, tienen características de las rojas, están intermedias, dependiendo de los requerimientos que hagas de fuerza o de energía, pueden activarse en diferente momento. Y así acabamos un poquito ya más actuales con las fibras tipo 1, tipo 2 o fibras oxidativas y fibras glucolíticas, dependiendo del metabolismo con el que funcionen sus contracciones. Ok, Ponchito, está clara la explicación. Y para quien no quede claro, simplemente regresen el video y lo vuelven a repasar y es verdaderamente claro. De verdad, yo personalmente, tú lo sabes, y en estos videos me he exhibido un poco porque con Gaby igual le dije, nutrición, saben que no es lo mío, fisiología es complejo, el funcionamiento profundo, todavía que esto es lo simple, pero aún así, pues en aquellas épocas, como dices tú, pues sí me eché los libros de fisiología, de bioquímica, de fisiología, de un orden médico, no deportivo. Entonces también es otro tecnicismo, etcétera. Estas clases son con la intención de que las personas podamos asimilar un poquito más rápido los conceptos. Ponchito, ¿cómo sé qué tipo de fibra muscular tengo? ¿Eso se puede ver? ¿O qué beneficios tiene o provee cada una de estas fibras? Bueno, podríamos a lo mejor igual, cubrebocas, gorrito, hacer una biopsia y revisar tipos de fibras, pero básicamente tenemos por disposición ambos tipos de fibras. Viene una carga genética, tal vez un 30% de la genética importe un poquito en el tema de qué vamos a obtener a través del entrenamiento, pero tampoco es impedimento si la genética por ahí dice
que queremos hacer algo o que podemos hacer algo, pero queremos lo contrario, pues tenemos otro porcentaje para poder entrenar y hacer un pequeño ajuste. Propiamente contamos con todas las fibras musculares porque tenemos fibras para la postura, para estar derechitos, fibras que son poco sensibles a la fatiga, como las de los músculos del cuello, por ejemplo, que todo el tiempo tienen la cabeza en su lugar sin sentir fatiga alguna. Y así el resto del cuerpo tiene ciertas fibras que les podríamos decir que son tónicas porque mantienen ese tono muscular y aparte nos mantienen en una postura correcta. Ahí tenemos fibras para estabilizar. Y por otro lado tenemos también fibras fásicas o fibras tipo 2, principalmente para las actividades, para el movimiento. También están involucradas las fibras tipo 1 porque podemos hacer trabajo de resistencia, pero básicamente contamos con todos los tipos de fibra y depende obviamente de qué queramos entrenar, qué queremos desarrollar y con función a eso podemos definir. Quiero trabajar más mis fibras tipo 1, por ejemplo, entonces pues me hago maratonista y empiezo a correr para desarrollar mejor la resistencia y las fibras de activación aeróbica. Quiero por otro lado hacer un trabajo de potencia, de fuerza, pues entonces me echo el gimnasio encima para ir ganando fuerza y hago un entrenamiento con base a cargas más altas y con un periodo de tiempo más corto, porque obviamente demanda más energía y más fatiga y otros elementos. Entonces, contamos con todos los tipos de fibra, cuáles son las que quieres desarrollar dependiendo de tus objetivos. Entonces, la forma para saber con precisión únicamente sería extraer una muestra, básicamente. Es fácil o podría decir, no, pues tienes fibras tipo 1 o tienes, no, tú sí tienes fibras tipo 2, ¿esto puede? Pues más bien vamos adaptando el cuerpo. Acuérdense que nacemos propiamente iguales, entre comillas, y de ahí qué es lo que se va a desarrollar dependiendo también de la adaptación que yo esté generando en la infancia. Por ahí también tenemos alumnos, entrenos que les cuesta trabajo como coordinar y dices, no gateó de chiquito, el papá lo trajo encima y no te ensucias y entonces llega al gimnasio y le cuesta más trabajo. Entonces, si a edad temprana también estimulamos de otra manera, generamos una mejor red neural y por ende podemos entonces conectar más fibras musculares y de ahí decidir en todo caso a dónde queremos. Por ahí habíamos comentado que es complicado ver una fibra muscular en funcionamiento, incluso con la cantidad de avances que hay tecnológicos en los microscopios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podría decirnos qué tipo de fibras tenemos? Pues propiamente la facilidad que tenemos para desarrollar ciertos elementos y poder decir también con base en los somatotipos, que sabemos que hay infinidad porque no hay puros y aunque definimos 3, siempre están mezclados, pero por ahí podríamos decir, bueno, el atlético a lo mejor está intermedio y entonces tiene una carga importante de fibras tipo 2 y también un poco de tipo 1. Y por otro lado, podríamos ir definiendo, si inmediatamente hay una calidad muscular importante, podríamos ver cierta predisposición a un mejor desarrollo de las fibras de fuerza y de potencia. Si por el otro lado el chico o la chica aguanta perfecto sus trotes, dices, está súper desarrollada su resistencia cardiorrespiratoria y a la vez pues su musculatura está adaptada para tener enzimas aeróbicas u oxidativas y todo este proceso de el funcionamiento de las mitocondrias o los pulmoncitos de las células para poder darle salida a ese requerimiento energético. Oye, Ponchito, es importante conocer esta barrera fisiológica de funcionalidad de la fibra, en cuestión de conectándolo ya con métodos de entrenamiento que dicen repeticiones de media duración o un rango de repeticiones medio o corto, pero muy intenso o largo, extendido lo más posible. Sí existe esa barrera fisiológica, o sea, sí mi músculo va a funcionar hasta tal punto que ya el método, por más que yo lo intente, fisiológicamente yo no puedo. ¿Eso es real o es un mito o cómo funciona? Sí hay límites de cierta forma para la contracción muscular porque aunque es multifactorial, o sea, viene un elemento nutritivo, viene un elemento enzimático, viene un elemento nervioso, a fin de cuentas podemos llegar a un punto de fatiga y esa fatiga puede implicar ya no hacer una contracción. Ahí también lo que tenemos que revisar es ¿cuál es lo que se necesita para hacer una contracción muscular?
independiente de las fases que mencionamos al principio, para saber si las tenemos, si me alimenté previamente y con cuánto tiempo de anticipación para tener esa disponibilidad de sustratos y poder rendir en mi entrenamiento. 2, vamos a llegar entonces a ir agotando esos almacenes, esas pequeñas bodegas de los elementos necesarios para la contracción, se van a ir agotando. Eso tampoco significa que a lo mejor ya llegué al fallo muscular y ya se va a quedar aguadito el músculo hasta el día siguiente o hasta que me conecte a la corriente o vuelva a comer. Hay una fatiga importante que me va a impedir generar una carga de entrenamiento, una carga programada, pero yo puedo salir del gimnasio y decir, bye, nos vemos mañana. No se atrofió el bíceps porque ya tuvo fallo muscular. Entonces, ahí lo que necesitamos revisar es, dependiendo del método y de lo que quieras lograr, qué carga necesitas para llegar a cierta estimulación, sí reclutar la mayor cantidad de fibras posibles, o todas, en el caso necesario dependiendo del entrenamiento. Y ahí es cuando podríamos decir, ya estimulé, ya hubo un entrenamiento y me quedan mis reservas para mi día a día. Solamente que para la actividad programada, si yo sigo, tal vez ya requiera otros sustratos, porque el cuerpo se va a buscar adaptar y va a tratar de tomar energía de donde pueda para poder seguir haciendo la actividad que le pides. O se lesionaría en el caso de que realmente ya la tensión sea tal y no hay una alimentación adecuada, un descanso adecuado, podríamos empezar a acercarnos cada vez más a ese pequeño umbral de lastimarnos. Ok, Ponchito, aquí en esta clase queda que nos hables un poquito de coordinación intra e intermuscular, ¿o no? Podría quedar, aunque ya está un poquito a lo mejor más elaborado ese punto, pero lo que sí necesitaríamos por allí cubrir es el hecho de la interacción entre los filamentos propiamente que están formando cada una de nuestras fibras musculares, de los sarcómeros, y de ahí podemos ver cómo interactúan entre ellos y después cómo interactúa una célula con otra para lograr las contracciones. Sobre todo considerando nuestra fase concéntrica de acortamiento, nuestra fase excéntrica de alargamiento. En las dos puede haber tensión. Por ahí también le dicen positiva o negativa. En una se acorta y genera tensión para hacer más pequeñita la célula y en otra se alarga, pero también puede estar estirándose para resistir esa tensión de alargamiento y ahí vemos la interacción entre los miofilamentos, lo más delgadito microscópico, y por otro lado, cómo van a interactuar ya todas las células en conjunto como fibra muscular para lograr esa contracción o esa tensión. Y va a ser importante para saber qué estoy reclutando de fibras y también poder ver con base a la velocidad de ejecución, a la calidad de la alineación o del control que yo tenga, saber en qué momento ya hubo fatiga. Y puede ser entonces que yo mida la velocidad con la que ejecuto. En el momento en el que pierdo el ritmo, podría decir, ya me fatigué, ya hubo estimulación. Y por otro lado, también puedo revisar cuando ya estoy compensando con algún movimiento adicional, decir entonces también, ya hay una fatiga, a lo mejor es leve al principio, pero ya me está alterando la técnica de ejecución. Y entonces ahí vamos a ver la repercusión de ya no tener un correcto, a lo mejor, trabajo entre los filamentos o entre cada una de las células. Ok, Ponchito. Y pues una última recomendación que quieras darle a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, ¿qué les podrías decir puntualmente que dijeran esta clase de fisiología, aparte de lo que ya vimos, que sí es bastante adecuado? ¿Qué les podrías resumir en o comunicar en este último tema? Lo importante va a ser en un principio conocerte, saber un poquito qué te gusta por ese primer punto, si te gusta más el entrenamiento cardiovascular o el entrenamiento de fuerza o combinado, porque de ahí vamos a basar también qué tanta facilidad vas a tener para llevar a cabo cada uno de los entrenamientos. Y ya que tengas eso definido del gusto y de saber tu estructura anatómica, entonces va a ser conocer estos elementos básicos de la contracción muscular y saber qué necesito para poder hacer contracciones musculares. Ahí entendemos obviamente que los hidratos de carbono son los esenciales para poder hacer contracciones musculares, sobre todo para tener una buena carga de esa alimentación si mi objetivo es el entrenamiento de pesas
o levantar resistencias ajenas al cuerpo, pues entonces proveerlo de esos alimentos para poder llevar a cabo las contracciones dependiendo del método que tú quieras lograr y estar siempre atento en los espejos, que no nada más son para la selfie o para la pose, sino en los espejitos que tengas a la mano para poder cuidar la ejecución, ver tus rangos de movimiento con base en el funcionamiento de la contracción de tus fibras. Ok, Ponchito, pues ha sido amplio el tema, ha sido bastante adecuado. Por ahí, fíjate que me gustaría nada más una duda rápida. Digamos que el modo en el que se estimula y se activa la célula es, si yo cargo esa taza únicamente estoy usando mis fibras lentas, o si cargo toda la mesa ya agarro las fibras más potentes, y si los cargo a todos juntos ya agarro las más. ¿Podrá? Por ahí tenemos una línea del principio de Hahnemann en el que vamos haciendo reclutamiento con base en eso, en un punto en el que se activan las fibras de resistencia, las de umbral bajo, posteriormente las intermedias de umbral intermedio, cuando yo requiero más carga o más energía, y por último se activarían las fibras de mayor umbral, de más carga, pero tampoco es estricto ese punto. Hay momentos en el que la carga que se requiere es demasiado y entonces ya no se cumple ese principio de reclutamiento en orden o por volumen, sino que está la energía que yo necesito e incluso si es en algún estado de emergencia con carga de adrenalina, pues se recluta inmediatamente la cantidad de fuerza y las fibras de potencia para inmediatamente recibir esa fuerza, contrarrestarla o hacer algo. Entonces, por un lado tenemos ese orden y por otro lado hay momentos en los que se ha visto que se rompe ese principio porque necesito mucha fuerza. Ok, Ponchito, sí, habrá oportunidad de profundizar más adelante. Estas son las primeras sesiones, son las primeras clases, los primeros temas, vamos poco a poco. Y por último, Ponchito, tus redes sociales, tus datos de contacto para que la gente te consulte. Sin problema como Alfonso Israel, en todos lados estoy como Alfonso Israel o como P-O-N-K-L-E-T, Ponklet, así pueden encontrar por allí y en Facebook, en Instagram, en YouTube, en cualquiera de las redes como Alfonso Israel propiamente. Ok, Ponchito, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase nos toca adaptaciones básicas al entrenamiento ya orientado al culturismo natural, va a estar muy buena. Gracias, Ponchito, nos vemos la siguiente.